Bien, hoy vamos a ver, continuando con el tema de variables aleatorias, que repito, es para el segundo parcial, vamos a ver un tipo de especial de variables, ¿ok? Que es el conocido como variable aleatoria condicionada. La variable aleatoria condicionada nosotros la podemos elaborar a partir de una variable continua o una variable discreta o una variable mixta. Cualquiera de las tres, nosotros podemos, a partir de cualquiera de esas tres variables, podemos nosotros generar variables aleatorias condicionadas. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, una variable aleatoria condicionada puede surgir a partir de una variable aleatoria cualquiera de estas que mencioné previamente definida. El dominio es sujeto posteriormente a algún tipo de restricción impuesta, una restricción impuesta o una especie de evento, que es el que vamos a denominar como evento condicionante. ¿Okay? Normalmente esos eventos condicionantes vienen definidos como intervalos, subintervalos, o bien sea intervalos cerrados o intervalos abiertos o regiones abiertas, a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Y por supuesto, una condición importante es que ese evento condicionante tiene que al menos intersectarse o ser subconjunto, o por lo menos intersectarse con alguna parte del dominio de valores que toma esa variable aleatoria originalmente. ¿Ok? Un ejemplo muy básico, muy sencillo, ¿ok? Sería el que sigue a continuación. Sea una variable aleatoria denominada y, cuyo dominio es la estatura de un conjunto de estudiantes. Agarramos varios estudiantes de este curso y les tomamos la estatura con un flexómetro. Si algún estudiante desea ingresar a un hipotético equipo de baloncesto del colegio o de la universidad, debe tener una estatura igual o mayor a 175 centímetros. ¿Ok? Por lo tanto, podemos definir la siguiente variable aleatoria condicionada. La variable y, dado que y es mayor o igual que 175. ¿Ok? Esto es pues una extensión del concepto que nosotros vimos en el tema de probabilidades del tema anterior, de probabilidad condicional, pero aplicado ahora a variables aleatorias. Bien. Entonces, ¿cómo se lee esta nomenclatura? Se lee como el evento condicionante es que el solicitante mide 175 centímetros o más de estatura. Esto es Y, dado que la estatura del solicitante mide 175 o más. O, dicho de otro modo, mide por lo menos, esa es otra frase típica, por lo menos 175, es decir, 175 como mínimo y de ahí en adelante cualquier estatura, cualquier otro valor de estatura. Sobre este tipo de variables es aplicable entonces el concepto de probabilidad condicional. Recordando la fórmula clásica que vimos en el tema anterior, la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que un evento A ocurra, dado que ocurrió un evento B, es igual al cociente de estas dos probabilidades, siendo la probabilidad en el numerador la probabilidad de la intersección de ambos eventos y en el denominador la probabilidad del evento condicionante. ¿Ok? Esto cómo nosotros lo llevamos a terminología de variable aleatoria. Sería la probabilidad de que Y, ¿ok? De la variable de que Y tome un valor, dado que Y está por lo menos en 175. ¿Ok? Ahora, aplicando esta misma fórmula, ¿qué habría que hacer? Simplemente agarrar en el numerador y donde va A intersectado con B, se coloca Y intersectado con Y mayor o igual que 175. ¿Qué significa esto en el numerador? Que tenemos que hallar la probabilidad de que se intersecte el dominio de la variable con la región del evento condicionante. ¿Ok? Entonces, eso implica que tenemos que agarrar, primero, definir claramente el evento condicionante en términos de intervalos abiertos o cerrados en el eje de la variable aleatoria. Luego intersectarlo con el dominio de dicha variable. ¿Ok? La intersección de ese dominio va a ser entonces el dominio de la nueva función asociada a esa variable aleatoria condicionada. ¿Ok? Cualquier probabilidad, para allá la probabilidad de esta intersección simplemente se hace directamente con
la nueva función de masa o la nueva función de densidad o la nueva ley de probabilidades de esa variable aleatoria condicionada a este evento. ¿Ok? Por otro lado, aquí en el denominador simplemente lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de este evento. Cuando estos eventos son de esta naturaleza, bueno, lo normal es recurrir a la función de distribución acumulativa de dicha variable. En este caso se calcularía la probabilidad de que y sea menor o igual que 175, ¿ok? Que cuando es variable continua, porque y se está refiriendo a estaturas, da lo mismo evaluar y menor que o menor estrictamente que 175. Y después a eso se le resta, se le calcula la probabilidad del complemento. Es decir, esto lo podemos evaluar perfectamente como, esta probabilidad se puede evaluar como 1 menos f de y evaluado en 175. Si la variable es continua, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando y, vamos a ver si puedo escribirlo bien, cuando y es continua, cuando y es continua, la probabilidad de que y sea menor que 175 es igual a la probabilidad de que y sea menor o igual que ese mismo valor 175, y por lo tanto, como se cumple que esas dos probabilidades son exactamente iguales, entonces podemos igualarlas perfectamente a el valor que arroja la función de distribución acumulativa correspondiente en dicho valor. ¿Ok? Entonces, perfectamente podemos hacer este cálculo. ¿Ok? Con respecto a esta parte que está aquí, que es luego referente a la intersección del dominio de Y con esta región que está acá, pues este sería el resultado. Tendríamos que entonces interceptar el dominio. Por supuesto, cuando son estaturas, normalmente se establece una estatura mínima y una estatura máxima. Supongamos que la estatura máxima es 1,95 m, aunque bueno, en equipos de básquetbol se han visto casos extremos como por ejemplo gente que mide 2,10 m, 2,20 m, inclusive, bueno, casos más insospechados aún. ¿Ok? Entonces, bueno, supongamos que la muestra de estudiantes que se toma, el mínimo es 175, el máximo es 195, pues entonces el dominio de la nueva función de distribución acumulativa, ¿ok? O de la nueva función de densidad, ¿ok? De la variable aleatoria, vendría siendo desde 175 hasta 195, ¿ok? Ese sería el nuevo dominio en general. ¿Ok? Con base a la fórmula de probabilidad condicional, entonces podemos plantear esto, que es simplemente agarrar y si reformulamos como x menor o igual que x, ¿ok? Fíjense que ahora estamos cambiando la nomenclatura, antes lo estábamos mencionando como y dado esto, ¿ok? Ahora, en general, podemos decir que si planteamos este evento, que es el típico de las funciones de distribución acumulativa, es decir, que la variable sea menor o igual a un valor específico dado que está condicionado por un evento B cualesquiera, ¿ok? Bueno, por definición de probabilidad condicional, se plantea este cociente, ¿verdad? Y el resultado, ¿cuál vendría siendo? La función de distribución de la variable condicionada en X, ¿ok? Esta fórmula, por supuesto, es flexible en el sentido de que me permite definir funciones de distribución acumulativa para variables mixtas, continuas y discretas en general, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo que permita de alguna forma visualizar esto con más claridad. ¿Okay? Vámonos para este otro archivo que tengo por aquí preparado. Este que está por aquí. Bien, fíjense que tenemos esta ley de probabilidades
Sabemos que es una ley de probabilidades simple y llanamente porque cuando nosotros graficamos, cuando graficamos la función, vemos que está compuesta por segmentos puntuales o por probabilidades puntuales y probabilidades continuas. ¿Ok? Es una función de distribución, es una ley de probabilidades, perdón, es una ley de probabilidades, porque también fíjese que es una F minúscula, ¿ok? Cuando nosotros sumamos estas probabilidades que están aquí, por ejemplo, sumamos esta probabilidad para el valor puntual x igual 0 y para el valor de probabilidad 1/8 para el valor de la variable puntual, que sería 2, y si integramos en el dominio entre 0 y 1 esta recta y también hallamos el área bajo este segmento constante de 3/8, la suma de todo eso nos va a dar 1. ¿Ok? Nos piden después deducir la ley de probabilidad de la variable aleatoria condicionada, es decir, de la variable x, condicionada por el evento A, siendo A x mayor que un parámetro conocido como la esperanza o valor esperado de la variable x, ¿okay? Que para este ejercicio va a valer 133 sobre 144 avos. Ese valor, déjame anotar, calcularlo rápidamente, 133 sobre 144. Eso es igual a 0,92, ¿ok? O 0,923, ¿ok? Si le queremos meter más cifras significativas. Déjame anotarlo en un papelito, por si acaso. Bien, eso es la esperanza. La esperanza, por supuesto, va a ser un tema que veremos más en las clases de la semana que viene para ver con más detalle cómo se calcula. Por lo momento, bueno, vamos a asumir que conocemos este valor. Esa esperanza, por supuesto, como es un valor que vale 0,92, se acerca a 1 por la izquierda, ¿okay? Y está aquí representada de manera puntual. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros hallamos la ley de probabilidad de la variable aleatoria condicionada? Es decir, tenemos que hallar la ley de probabilidades f minúscula de x dado el evento A. ¿Ok? Por supuesto va a depender de valores de x, pero esos valores de x van a ser los que cumplan este evento condicionante que vemos aquí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es bien sencillo. Vamos a ver paso a paso, ¿ok? Cómo se ejecuta esto. Los pasos a seguir, en este caso, el primero de ellos es, tenemos que interceptar el dominio de la función o de la ley de probabilidades original con el evento condicionante. ¿Para qué? Para poder saber cuál es pues el dominio de la nueva ley de probabilidades. La ley de probabilidades va a tener como dominio la intersección del dominio de la variable actual con la región dada. ¿Okay? Eso es clave para poder resolver, ¿okay? Este tipo de problemas. El segundo paso es deducir la función de distribución acumulativa de la variable actual. ¿Por qué? Porque como se nos está dando este evento condicionante, x mayor que la esperanza de x, es necesario, se hace necesario recurrir a la función de distribución acumulativa de esta ley de probabilidades para poder calcular de manera eficiente esta probabilidad. ¿Okay? Entonces, fíjense, una vez hallada la función de distribución acumulativa, procederemos entonces a realizar con facilidad el cálculo de la probabilidad del evento condicional. Después de ello, entonces procederemos ahora a calcular o a formular la división entre P de A, ¿ok? O vamos a dividir F de X entre P de A. Vamos a ver si lo escribo mejor, porque lo redacté como de forma coloquial. Dividir los componentes de de la ley de probabilidades entre P de A, ¿ok? Control X, vamos a ver si lo leo mejor. ¿Ok?
Sí, lo redacté como lo pensé, de forma pero si lo leemos mejor, dividir qué cosas, vamos a dividir los componentes de f de x, pero ¿cuáles componentes de f de x, de esta ley de probabilidades? Vamos a dividir aquellos que existen en la intersección del dominio de la variable y la región del evento condicionante. Entonces, fíjense que, por ejemplo, vamos a dividir un tercio entre la probabilidad del evento condicionante. No, porque si nosotros intersectamos la región, el un tercio queda por fuera, queda excluido por el lado de la izquierda. ¿Okay? Porque recordemos que el evento condicionante es cualquier valor de x que supere a la esperanza de x, es decir, por acá. Por este lado es que va a existir la nueva variable aleatoria condicionada. O sea que cualquier cosa por la izquierda no tiene sentido. Fíjense que esta función que tenemos aquí, x tercios, ¿ok? Ella existe entre 0 y 1. Pero solamente vamos a trabajar con la porción que se intersecta por acá, que si se fijan bien es un pedacito nada más. A partir de esperanza de x, solo este pedacito. Este pedazo también se tendría que dividir entre la probabilidad y esta probabilidad puntual también hay que dividirla, pero esta queda por fuera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no está en la intersección de esto del evento A con el dominio de la variable. El dominio de la variable, si se fijan bien, lo podemos ver por acá por la ley de probabilidades, es 0, entre 0 y 1, 1 y 2, hasta 2. Por la izquierda o por la derecha, vale 0. ¿Okay? Bien. Entonces, primer paso, como les había dicho, intersectar entonces la, el evento condicionante con el dominio de la probabilidad. Fíjense que este sería entonces pues el resultado. Es decir, el dominio de la variable, ¿dónde va a quedar? Va a quedar es aquí entre, ¿cómo se llama esto? Entre la esperanza de x, ¿ok? Y 2, porque fíjense bien, ¿qué es lo que le representa este segmento que parece como verde oliva? Ese segmento representa justamente el evento A, es decir, x mayor que la esperanza de x. Entonces, por supuesto, esto va hasta el infinito. Pero, ¿hasta dónde llega el dominio de la variable aleatoria? El dominio de la variable aleatoria, lo voy a pintar de otro color, está aquí, ¿ok? En 0, y llega hasta acá, hasta 2. Por lo tanto, ¿dónde está la intersección? La intersección la vamos a encontrar justamente aquí entre esperanza de x y 2. Esta es pues entonces la intersección donde va a existir el dominio de la nueva variable aleatoria x dado a. ¿Ok? Ahora por lo menos ya sabemos el dominio de la nueva variable aleatoria. Ahora lo que falta hacer es calcular la probabilidad del evento condicionante A. ¿Ok? Que eso, por supuesto, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, simplemente restándole a 1 la probabilidad que arroja la función de distribución acumulativa evaluada en ¿dónde? Evaluada en esperanza de x. Y esperanza de x es un número. Si mal no recuerdo, yo creo que era 133 entre 144. ¿Ok? Ese número va para acá. Bueno, vamos a hacer ese análisis a continuación. Para ello tenemos que deducir la función de distribución acumulativa. La función de distribución acumulativa se deduce con cierta facilidad, ¿ok? Fíjense que en este caso, para ir de función de distribución acumulativa, perdón, para ir de ley de probabilidades a función de distribución acumulativa, tenemos que integrar, pero hay que integrar de forma acumulativa. ¿Cómo es eso? Vamos a venir desde menos infinito, ¿ok? Hasta el primer valor de E, de que toma la variable aleatoria, en este caso 0, pero 0 por la izquierda, y se plantea entonces los siguientes eventos. Para x menor que 0, es decir, desde menos infinito hasta 0 por la izquierda,
La función de distribución acumulativa, ¿cuánto va a valer? Va a valer cero. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea menor que cero es cero simplemente. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Simplemente por la información que nos dice la ley de probabilidades, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos que esa probabilidad va a dar cero. ¿Qué pasa cuando x es exactamente igual a cero? Cuando x es exactamente igual a cero, se plantea la siguiente ecuación. Se evalúa ahora f de x en cero. Y ese f de x en cero, nosotros lo podemos descomponer de la siguiente manera. En probabilidad de x menor que cero, más probabilidad de que x sea exactamente igual a cero. ¿Por qué? Porque recuerden que estas dos cosas quedan como resultado. Eso da como resultado, esto es equivalente a probabilidad de x menor o igual que cero, que es justamente la probabilidad que va a arrojar la f de x evaluada en cero. ¿Ok? Fíjense que en este primer tramo, ¿cuánto da la probabilidad? Va a dar cero, pero aquí la probabilidad de que x sea exactamente igual a cero es distinto, da un tercio. ¿Y cómo sabemos que da un tercio? Simple, porque cuando nos vamos a la función o a la ley de probabilidades, cuando x es exactamente igual a cero, la función, la ley de probabilidades nos dice que vale un tercio. ¿Ok? Queda menos de un minuto. Vamos a pasarnos de una vez a la siguiente sesión para continuar con el resto del problema. ¿Ok? Nos vemos entonces en breves instantes. ¿Ok? No se pierdan.